Bueno, aquí estamos nuevamente en nuestro tercer episodio de Hablando Huevonadas. Así que Yes. por allá, mi amigo y compadre Fernando desde México y acá este servidor, Joyce González desde Panamá. Hablar unas huevonaditas acá, pero con un tema bien interesante que gracias a los días festivos que vienen ahora, vamos a hablar de carnavales. Dígalo ahí, compadre. Yes. Así es, así es. Bienvenidos a esta habladera de huevonadas. Así que es algo interesante porque los carnavales son unas fiestas muy típicas, sobre todo de la parte latina, ¿no? O sea, eso no existe saltando el charco ni en ningún otro tipo, sino acá en los latinos, ¿no? Entiendo que en ciertos países no lo celebran en todo el país, pero sí en ciertas zonas. En Argentina me enteré que hacen carnavales, pero no, no en zonas donde está más hacia la costa, ¿no? Ujú, En ujú. Colombia sí hacen, aquí en Panamá, en Venezuela, algunos países de Centroamérica, Ecuador, pero no es algo así global como Navidad, como fin de año, o sea, es algo un poco más, bueno, los carnavales de Brasil, o sea, esa es otra vaina, es otro desnalgue, este, que debe ser apoteósico ver esa vaina, ¿no? O sea, debe ser una experiencia estar en Río de Janeiro, Uf, viendo un no, día esa vaina, ese culero y esa vaina, no, es un desnalgue esa vaina. yo tuve oportunidad de estar en el Sambódromo, pero no en carnaval. Un viaje de trabajo que fui allá a Río de Janeiro y de hecho medio cómico porque creo que allá está el Maracaná. ¿Cuál es el estadio de fútbol que está ahí en Río de En Janeiro? Río, sí, sí, el Maracaná, creo que está ahí. El Maracaná. Entonces me llevaron al estadio de fútbol así como algo muy importante y porque yo no soy fanático del fútbol, ¿no? Y Bueno, entonces claro, ¿cómo no como que hacer se medio fanático del molestaron fútbol? porque imagínate que cómo este pendejo va a estar, no va a ser. Y No, entonces le dije, no, no, no pero le va a lléveme al gustar el fútbol. Sambódromo, que es lo que yo he visto desde pequeño, porque en mi casa eran religiosos viendo. De hecho, hoy en día yo no sé ni dónde se puede ver eso. Debería haber más fuentes de ver No, pero lo que pasa es que antes los canales, nosotros no existía, o sea, existía nada más la televisión y eso lo pasaban en los canales locales, pues. Ah, mira, aquí el resumen de los carnavales de Río y pasaban los desfiles y bromas, así como hacían en diciembre el desfile en Las Rosas en enero, Ujú. en los carnavales igual, ¿no? Pero sí debe haber canales en YouTube donde se pasen esas comparsas y esa vaina, para poderlos ver, ¿no? Porque eso tiene un horario también y hay desfiles de carrozas y No, esos vainas. son días que están ahí Esos son sudando, todos esos pero días echándole bola a esa vaina y ese, como tú dices, esa vaina debe ser gigante también, sí. esa infraestructura, ¿no? Porque ahí caben miles de personas. No, es inmenso, es una cosa impresionante. O sea, uno no se imagina. Sobre todo para lo que está hecho, ¿no? Pero aquí caben esas carrozas que son cientos de personas. Pero bueno, ¿por qué elegimos carnavales? Entonces, hay que compartir que estuvimos hablando de los temas, la producción de este espacio estuvimos viendo, y pues vienen los carnavales, ¿no? Y para comenzar, Sí, yo tengo por aquí la teoría de dónde viene el tema de los carnavales, pero un tema interesante es que cuando por ejemplo, Joycer y yo compartimos que somos de Mérida. Y en Mérida hay una feria, que es la Feria del Sol, correcto. eh, que es justamente en la época de carnaval. Entonces, para mí, estoy seguro que también en el caso de Joycer, los días de carnaval tenían una connotación especial porque venían las ferias. Yo me acuerdo de pequeño que nosotros no vivíamos en Mérida, vivíamos en Trujillo, y era obligatorio que nos íbamos, cuando era el carnaval, nos íbamos a Mérida. Y me da mucha risa Fíjate. porque cuando nosotros, entre Mérida y Trujillo, hay creo que 400 kilómetros, una cosa así.
Y como a mitad de camino dice bienvenidos a Mérida, porque tú llegas al estado Mérida. Y yo me Claro. acuerdo que mi hermano y yo empezábamos a cantar, Mérida, qué linda eres, Mérida, Feria del Sol. Pero imagínate, todavía Coño, faltaban como 2 horas para llegar a la ciudad de Mérida. Entonces, como a los exacto. 45 minutos, ya mi papá decía, bueno, ya cállense, todavía no hemos llegado. Cuando lleguemos, cantan. Entonces, era algo muy importante, era parte de los festejos familiares estar en Mérida en la época del carnaval, ¿no? Claro, 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 claro. No, y fíjate, yo desde que nosotros nos mudamos a Mérida, de pequeñito, pues obviamente la Feria del Sol, que coincide con los carnavales, con la fecha de carnavales, pues siempre hemos vivido y disfrutado todas las actividades que hay, que prácticamente la ciudad hace, porque es la ciudad entera, Ujú, completa, donde hay desfiles, donde hay corridas de toros, donde hay exposiciones, conciertos en vivo, bandas, en fin, hay muchísimas actividades que se hacen en la ciudad que a veces ni siquiera te da chance de todo, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, vas a una corrida, pues obviamente sales de ahí destruido y necesitas por lo menos 24 horas para recuperarte y seguir al día siguiente. Entonces, ya eso es ahora, ya dice, este, ya cuando bien, éramos jóvenes, con 4 horas ya era más que no, suficiente. bueno, este, o sea, lo que traigo acá es que el nivel de fiesta era un nivel Ujú. bastante, pues, fuerte, pues, o sea, yo recuerdo que siempre llegaba a casa tardísimo. Y era un problema con mi mamá y mi papá porque, coño, yo, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas tú? Y bueno, pero que estaba en la exposición. Bueno, pero coño, ¿qué tal? Y a qué verguero. Pero el hecho de estar en una exposición era también estar compartiendo en esos stands, tomándose la cervecita, hablando huevonada, yendo para acá, yendo para allá. A veces inclusive teníamos amigos que tenían un stand vendiendo mariqueras, pues. Yo recuerdo que hubo una época, ya estudiando en la universidad, que yo, no sé si tú, yo creo que tú estabas ahí, pero no como colaborador, sino que pasaste por ahí, pues yo vendía cerveza. Ah, ya te voy a contar cuando yo vendí cuando Yo, yo vendí yo cerveza. vendí, yo vendía cerveza y teníamos ¿cómo llaman eso? Un localcito ahí cerca de la Plaza de Toro. Ahí llegaba el camión de Polar y Sí, poniendo esa verguera, llenábamos las cavas, hielo, y ahí vendíamos esa vaina. Salíamos de ahí tardísimo a beber, pues, lo que quedaba y si no, pues, a buscar dónde beber y a dónde joder. Pero, o sea, lo que traigo es que hacíamos de todo, pues, o sea, sí. desde emborracharnos, desde ir a los toros, de ir a todas las actividades, hasta trabajar también inclusive, pues llegaba el Fíjate momento de que, bueno, hay que que producir plata. trayendo el tema de la tecnología que lo veíamos anteriormente, el momento ideal para comprar celulares en Mérida era en la feria, porque ahí llegaban en esas Habían exposiciones, descuentos, claro. habían unos descuentos muy buenos, llegaban los nuevos equipos, llegaban en ese momento. Y además había un punto que para mí era muy importante, porque cuando uno normalmente ibas a una tienda y comprabas un celular, tenías que pagarlo y ellos te decían, bueno, que déjenlo que lo tenemos que programar, que yo no sé si es que programaban en C++ o en qué demonios tardaban tanto, pero en la feria tú además comprabas, pagabas el teléfono y te lo programaban y tú salías con tu teléfono funcionando de inmediato. Entonces tenías Sí, buen precio, tenías los últimos ya, modelos ya, que ya tenías la llegaban línea incorporada, pues. y ya salías con tu teléfono funcionando. Entonces, religiosamente yo cambiaba, si iba a cambiar el teléfono, esperaba que llegara la feria, ¿no? Sí, sí, Eso que había tú buenas dices de que promociones. uno trabajaba, yo me acuerdo estaba en Círculo Informático, hace 200 años, y Círculo Informático puso. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba este sitio que quedaba bajando por la Panamericana? Casi al final de la Panamericana, mano derecha, que era ahí montaban una cosa enorme de una exposición. No me acuerdo Ah, cómo se sí, sí, llamaba. sí, al frente del cementerio.
Ajá, de ahí, exactamente. cementerio. Exacto, Ahí, ahí. había un galpón Ese donde era uno armaban. de los más Sí, 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 famosos que sí, sí, había, ¿no? sí. Y esta gente de Sí, Círculo sí. Mira, qué Informático, recho. ellos tenían un stand, porque en esa época estaba en boda la venta de computadoras y de impresoras y piezas de computadoras. Y yo era instructor en Círculo Informático. Entonces lo que hacía era que me iba para allá, no, hombre, y ahí pasaba todo el día porque ahí bebía gratis, comía gratis. Y siempre al final del día, las chicas que contrataban como promotoras, no, hombre, después salían con unos relajos, Bueno, pero muy interesantes, muy sí, sí, sí. interesantes. Entonces, me acuerdo que para mí las ferias eran, te digo, algo, pero de otro mundo, ¿no? Fíjate que Sí, 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 sí. luego, Mira, luego no sé por qué conocí a un tipo, porque hay muchos espectáculos, y uno de los espectáculos que sí. era fijo era el del Conde del Guácharo, que Ah, hoy en claro. día como que no está no está tan bien hablado, pero en esa No, época pero en aquel entonces un show del Conde era el show. Yo fui era el varias show. veces. Yo fui varias Bueno, veces y de verdad que, mira, me cagué de la risa y bebí porque ahí vendían servicio de lo que tú querías y ahí bebíamos, echábamos vaina y de pinga, o sea, porque el tipo se lanzaba casi 2 horas de espectáculo. bueno, resulta que por alguna razón yo conocí a alguien que trabajaba en lo que era la producción de ese espectáculo. Y ese espectáculo era en el Teatro de Glorias Patrias. Y este tipo todos los años, como por 5 años, no, me buscaba y yo le ayudaba a vender. A él como que le daban entradas gratis, se las regalaban y él me decía, mira, véndelas y de lo que vendan las entradas yo te doy una parte. Entonces yo las vendía, él me daba una parte, pero además podía entrar a todos los espectáculos. Entonces, si el tipo daba 2 espectáculos Claro, o 5 espectáculos diarios, yo estaba todo el tiempo viendo los espectáculos del Conde del Guácharo, en teoría gratis, pero ya hasta me pagaban porque era vender las entradas, porque uno hacía negocio de claro. cualquier cosa, ¿no? Eso era, Sí, sí. Ahí se hacía de todo, o sea, y uno porque, bueno, se la vivía en rumba, pero ahí también se hacía plata, pues, vendiendo verga, no sé qué, tal, ¿verdad? bueno, depende, porque tú que estabas hablando del tema de vender cerveza, yo intenté una vez vender cerveza y me fue, pero que casi que tuve que malísimo, porque yo ¿Pero tenía mi por bol qué? bajito y Será yo muy, lo que hice muy fue que fácil le vender saqué cerveza. pero yo cometí un error que aquí le voy a dar el secreto al que quiera meterse en eso. El A ver, problema no era vender la cerveza, porque la cerveza estaba toda la polar, te la daban en consignación, y creo que yo tenía algún contacto por el centro de estudiantes, entonces eso no era el problema. El problema era el hielo, porque si tú no bueno, pero estabas tú tenías tus metido, cabas ahí, no, pero el problema no era ese, el problema es que tenías que estar metido en la compra de las panelas de hielo. Y correcto, obviamente en esa época se volvía, pero casi como oro. Entonces yo me enteré ahí que había que irse como a las 3 de la mañana por allá también por la Pedregosa, que había una fábrica de hielo, ahí te comprabas tus correcto, panelas, que la panela sí. te costaba, no sé, 10 bolívares, por decirte algo. Y con 2 panelas tú enfriabas para todo el día la cerveza. Pero si no comprabas panelas, te tocaba comprar bolsas de hielo. No, Y claro, las bolsas de hielo ahí sí costaban como morías. exactamente. Por eso este señor, al final Sí, lo sí, que sí, hice sí. fue, como no vendía nada, porque la cerveza estaba caliente, pues me la tomé yo. Y bueno, pues sí, perdí mucho, pero también lo disfruté porque ya tenía la cerveza. No, mira, yo me acuerdo inclusive que yo vendí cerveza, creo que estaba aliado con Nieves Briseño. No sé si te Ajá, acuerdas de Nieves Briseño, la chama, dijo, vamos a vender cerveza y nos metimos en ese peo. Pero la chama se mueve bien y yo hablaba con los tipos de la Polar para que llegaran las cajas de cerveza y firmaba ahí para la vaina de cuántas cajas recibíamos, cuánto todo, todo. Y la chama se metía era con los hielos, pero nos traían, como tú dices, los cubos, las panelas, los paneles de las hielo, paneles exacto. de Roma, que inclusive el punzón de la casa, que el de mi papá, yo lo agarré. Papá, me voy a llevar esta vaina, yo te lo traigo. Y dice, cuidado, me botas esa vaina porque te vas a joder. Y entonces yo me llevaba mi punzón y con eso teníamos ahí hielo y chamo, nosotros nos duró hielo.
que inclusive hasta los otros negocios de otras cervecitas, porque yo era Polar, pero ahí estaba Brahma, ahí estaba, ¿cuál era la otra marca? Regional, seguramente. Regional. Entonces, nos decían, hey, no tienes hielo ahí, que no. Y yo, verga, no, o sea, siempre me hacía el huevo, no, me queda el agua y vaina. Pero no, sí tenía mi vaina, porque el hecho ya de darle era quedarme que podía pelar bola, ¿no? Y al final siempre terminábamos con todo eso aguado, pero era fría, pues. Y lo poquito que Claro, quedaba nos la bebíamos ahí. Después llegaban los panas y la vaina, llegaban amigos de ella, de la universidad, y bebíamos ahí lo que quedaba, que no era mucho. Ponte tú que quedara una caja, pues. Ah, bueno, una caja no las exacto. bebé. Nos las bebíamos y así hasta el otro día. Pero fue interesante, fue súper chévere, ¿verdad? La experiencia de haber Pero estado fíjate que no sabías ahí. el truco era el bendito hielo. El Claro, hielo porque era la jamás, base de todo. pero es que jamás, Fernanda, jamás se me ocurrió comprar bolsas de hielo si esa vaina se vuelve Bueno, guacho. pero O yo sea, hice mi estudio de factibilidad económica y dije, pues sí da, y no, o no, pero sea, fue pésimo, hay malísimo. norma en la materia te habrá raspado porque, o No, sea, no, terrible, terrible, pero terrible, ¿no? pero Entonces, sí, no, el carnaval. Fíjate que otro tema interesante del carnaval, ahorita que me acordé hablando de Trujillo. En Trujillo, lo que se celebra, obviamente se celebraba el carnaval, pero había una fiesta que era más interesante, que era la octavita de carnaval, que era a bueno, la semana de eso era terminado el después. carnaval, a los 8 días, era la octavita de carnaval. Y me acuerdo que entre las cosas, ojalá que si alguien me está escuchando no se acuerde y que no se sienta mal, pero una No de se las cosas sienta interesantes de aludido. esa octavita es que había el desfile de la reina vieja. Uño, eso. Ajá, y aquí va el cuento interesante. Porque resulta que el desfile de la reina vieja del carnaval, era un hombre. No mames, Y te Fred. estoy hablando del año 80, 82, no más leí. Oh, Allá en pues esa época, esa vaina no sería en Valencia, Fred. no, Trujillo, En Trujillo. era en Trujillo. Verga, marico. Y No, era joder, famoso porque los tipos que seleccionaban, pues Trujillo es pequeño, pues, y era gente conocida, pero eran tipos que se disfrazaban, eran como un drag queen, como tal cual un drag queen, vestidos de mujer verga. y salí y saludaban y entonces, pues esas cosas Pero interesantes del... tú no estabas en ese pedo, ¿no? No, yo tenía 10 años, por eso te digo, estaba muy pequeño y Pero esa cuando vaina no, todavía existe, sí, sí debe seguir no existiendo, ¿no? Porque sé, me imagino que sí, y ahorita más pero todavía, o ahorita pues sea. ya no será la puro la octavita, porque ahorita que yo lo pienso, era como la oportunidad que tenían, por eso te digo, me supongo que es que les gustaba, porque a mí me ofrecen ser reina de carnaval y yo diría que no, ¿no? Sin tener nada, pero no es lo mío, pues. Pero yo creo que Claro. era como la oportunidad que tenían de poder salir públicamente en hacer eso y era pues jocoso porque era cómico y era un desfile, era una caravana, era la caravana de la Reina Verga. Vieja en la octavita de carnaval. ¿No será que entonces en Trujillo fue los inicios de la comunidad, de esa comunidad y vaina, y los colores, el arcoíris y la vaina? Puede Pues ser, ¿no? mira, te digo que en Me esa época imagino. sucedía eso, ¿no? Entonces, Verga, Fred, el carnaval, y como era la octavita, pues al carnaval estábamos en Mérida, pero a la octavita ya estábamos en Trujillo y era pues obligatorio también ir, ¿no? Entonces, para que tú veas cosas verga, Fred. Bueno, mira, interesantes, ¿no? me estoy enterando de esa vaina a estas alturas, chaleo. Para que ahorita que me acordé Porque, de... porque mira, yo me acuerdo que muy pocas veces los carnavales, siempre estaba en Mérida, pero muy pocas veces salí y recuerdo que cuando no estaba en Mérida, estábamos en la playa, pues, estábamos en Oriente y en Oriente los carnavales de allá son otro tema. ¿Ok? Porque allá, pues, obviamente hay mucho tambor, mucho, música de esa pa menear ahí todo el cuerpo, mucha caña también, o sea, es otro tipo de carnaval, no como el de Mérida, por supuesto, pero Ujú.
es así, ¿no? O sea, es como más también como Brasil. Nunca fui a los carnavales ¿cómo llaman este sitio famoso, famoso también, que es cerca de Caracas, yendo hacia Oriente? Eh, los carnavales de San... Verga, no recuerdo, pero son unos carnavales famosísimos que nunca fui tampoco. Este, el otro sitio donde estaba era en Valencia, porque vivía Ujú, mi, tenía en Valencia, Maracay, estaba mi primo y ahí, pero no, era como Caracas, pues, o sea, no había nada del otro mundo, no que otro ujú, desfilito ahí, papelillos para los chamitos, sobre todo en lugares públicos, plazas donde la gente iba a mojar con pistolitas de agua, bombitas, sobre todo muchos niños disfrazados, este, porque obviamente en carnaval, por ejemplo, nosotros en Venezuela, para los que nos escuchan que no son venezolanos, los carnavales en Venezuela, los niños se disfrazan, no es como Halloween. ujú, Bueno, es como un Halloween, pero en carnavales es típico que tú disfraces a tu hijo chiquito y bueno, hacen fiestas de disfraz y todo ese tipo de cosas. Y eso se veía mucho, sobre todo en la región central, ¿no? En Caracas, Maracay, Valencia, que tú veías esas fiestas infantiles con mucho papelillo y mucha agua y mucha loma, ¿no? Pero cosa curiosa que, por ejemplo, aquí en Panamá es diferente. Aquí en Panamá la fiesta de carnaval es la fiesta de carnaval. O sea, y es impresionante, es como un Brasil, porque aquí el panameño rumbea muchísimo en estos días. Inclusive ujú, ellos tienen una zona que llaman las tablas, y en las tablas hay desfiles, ¿no? Y hay competencias ujú. de reinas. Está la reina de calle arriba y la reina de calle abajo. Ok. Y son reinas que se disfrazan, oye, con una joyería muy bonito, muy, o sea, es muy, de verdad que es algo que se faja. Y esas reinas son, pues, por lo general, de gente pudiente, pues, porque no cualquier reina se Ujú, viste así. Y mientras más joyería, y más bombón, más cosas, más lleve el traje, pues es mucho más viable de que se lleve el premio de la reina de carnaval. Y es un contrapunteo, ¿quién gana? Si la de calle arriba o la de calle abajo. No es un reinado ujú, de tantas reinas, ¿no? Sino son dos. Entonces, pero el punto es que se reúne muchísima gente y hay conciertos en vivo de artistas nacionales e internacionales. Este, y aquí llaman algo que le dicen los culecos, que es ujú. cuando está toda esa gente, como decir, en la olla del concierto, y entonces llega una cisterna y les cae agua, les Uy, echas, les echa ese manguerazo de agua, y yo me imagino que es para hidratar a toda esa gente, porque imagínate el calor, en y ese estás calorón, en exacto. ese calor, y estás todo así, en esa rumba, en ese concierto, en esa vaina, venga, tú te debes estar muriendo. Si yo me morí en un concierto en el Poliedro, que me sacaron así jalado, y era de noche, no me voy a morir en una vaina de esa, no joda. Entonces le echan mucha agua, ¿no? A esa, con la Ok. cisterna, entonces la gente sale mojada, pero esa vaina les gusta a la gente, o sea, mientras más lo mojen, los bichos como que es como una fiesta electrónica que te cae así. Güey, es una vaina increíble. Sí, yo Yo no, cuando, yo no quise experimentar esa rumba, bueno, lo he pero visto obviamente por televisión, porque aquí en la televisora nacional transmiten esa vaina y tú ves que al mediodía ya ninguno sirve por coño, todo el mundo está borracho en esa no, me vaina. imagino. Mi Yo, hija yo me sí acuerdo, fue, ajá, mi hija sí fue el año pasado. Y mi hija, yo quiero ir, y coño, yo estaba súper asustado porque, coño, o sea, esos carnavales, verga, o sea, es un desnalgue, ahí es una borrachera y todos contra todos. Entonces, bueno, mucha labia con mi hija y no sé qué, y ellos fueron un grupo, entre niños y niñas, fueron un grupo y ellos compraron todo lo que es la sección VIP, pues ellos no fueron ujú, donde va la gente, sino fueron a una sección ya VIP que no deja de ser también desnalgue, pero es algo mucho más, por lo menos, más decentico, ¿no? organizado.
más organizado, les dan un cintillo, una vaina, tienen coctelería ya más clasificada, pueden llevar sus coolers, o sea, es algo más de pinga, pues, o sea, de Mm. ir, iría a una vaina de ese VIP. De por sí le llaman así, el VIP de las tablas. Entonces, coño, pero son 4 días, compadre, que esos son 4 días de conciertos que empiezan en la mañana y terminan en la madrugada. Entonces mi hija iba en la mañana, se paraban a las 9 de la mañana, vámonos, y se iban. Y estaban en ese peo, pa, 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 pa. Llegaban a las 3 de la tarde a almorzar, comían, descansaban un rato y se iban a las 7 8 de la noche para allá. Otro rumbo más, pa, pi, pum, pa, esa vaina, luces, electrónica, vaina, típico esto, lo otro. Y regresaban a las 2 3 de la mañana. 4 días en ese peo, verga. Entonces yo le digo a mi Bueno, hija, pero vas a ir este año a los carnavales? No, ya yo fui, ahorita me voy a ir a algo más tranquilo, más pacífico. Está chévere, o sea, pero no, quiero hacer otra cosa. es que fíjate que es que así era en Mérida. Por eso te decía antes que el tema es que ya Claro, nosotros hoy en día, pero yo me acuerdo, típico era, entonces primero hay que ir a la corrida. Entonces, bueno, uno iba a las claro, corridas, después yo no iba tanto a la corrida, pero siempre iba a la parte de afuera, en la Plaza de Toros, que era donde estaba lo interesante. Pero sí. entonces para hacer eso venía el tema de hacer la bota. Entonces tú Oh, conseguías en todas las licorerías subiendo hacia la Plaza de Toro, te preparaban la bota con cualquier porquería que tuviera alcohol, se lo ponían. Pues entonces había las combinaciones, tú las eso pedías. era una carta donde tenía combo uno, tal cosa, combo 2 tal No, o cosa, tal cosa, sea, eran unas puro cosas veneno. y al final tú te tomabas cualquier cosa. Pero luego en la Plaza de Toros y alrededor, lo otro interesante era tomar de las botas de los demás, que eran otras Claro, bombas que tampoco sabías qué demonio tenían. Y entonces exacto, por eso era que era tan común que uno saliera en hombros de amigos, si es que lograba salir, porque es que tomaba, o sea, pero era una cosa exactamente, horrible. Entonces, también acuerda que en la Plaza de Toros de Mérida tiene la particularidad de que tú tienes la zona de sombra y la zona de sol. correcto. Entonces, la zona de sombra es que te pega el sol de espalda, la zona de sol es que te pega el sol de frente. En los dos lados hay sol, para el que no lo sepa. Sí, sí, sí. Entonces, Se hizo de y yo me sombras entre acuerdo, comillas. yo no, yo llegaba a mi casa porque yo estudiaba en esa época ya cuando estaba en la universidad y vivía con mi tía y mi tía creo que ni siquiera estaba en esos días. Y yo salía, no sé, el viernes y regresaba como el miércoles de la semana siguiente a la casa. Pues me quedaba en casas de amigos, si acaso iba y buscaba una ropa, me cambiaba y volvía a salir. Era un desastre, pero total. Pero un elemento que hay que nombrar, y que yo quiero aprovechar este espacio para decirlo, es cómo cambiaba la ciudad cuando llegaba el carnaval. ¿Por qué? Porque la Total. ciudad se llenaba principalmente de gente de Caracas. Y Sí, yo no mucho turista. No, entendí, y del Zulia, de Maracaibo. pero el Uf, problema eran los mucho maracucho. caraqueños, porque cuando después me mudé a Caracas entendí por qué la ciudad, de hecho, llegaba un momento que ya yo no me quedaba en Mérida porque es que no era, o sea, la gente de Caracas hacía lo que le daba la gana y se metían y no respetaban nada y para los merideños, pues uno era más respetuoso. Entonces eso a mí me sacaba la piedra, pero terriblemente. Cuando me Sí, mudé a Caracas y conocí cómo era la gente de Caracas, fue que terminé de entender y dije, ah, por eso es que Mérida se transformaba cuando llegaba la gente de Caracas, porque se volvía Caracas. O sea, un sitio donde sí, no había sí, sí, respeto sí. por nada, donde ellos estaban, se orinaban, se cagaban, hacían lo que les daba la gana donde estuvieran parados. No había unas coñazas que uno se metía que eran una cosa del espectaculares. Y eso sin llegar a hablar de que si uno se iba a la cucaracha, a la Ah, viuda en no. esa época, La cucaracha a era un desnalgue. Virosca Carioca, imagínate en esa época, era, pero no, eso Vergas. eran Bueno, yo nunca otras pude cosas, entrar a ¿no? Virosca en carnaval. Nunca. No pude. Ah, porque no andas conmigo, compadre, porque es que Pero sí, yo es tenía, posible. a ver si por Pero ahí no aparece Toti y me reconoce, pero Toti, que era como de 8 metros de alto y 16 de ancho, era uno de los que cuidaban ahí en Virosca. Esa es otra larga historia que tengo yo, pero yo terminé siendo novio de la hermana de Toti.
Entonces, por eso es que yo tenía a veces cuando yo llegaba, a ver, Pastoti. Después que terminé con su hermana, en no muy buenos términos, no era tampoco tan seguro entrar, pero no, eso era un No, pues bueno, de verdad que me hubiese coge culo, no, gustado, eso no tiene ninguna otra descripción. claro, pero fíjate, donde sí entraba y era porque, bueno, también tenía conocidos ahí, era en La Cucaracha y Ajá, era también en la que quedaba cerca de Virosca, pero más arribita, antes de la Plaza Bolívar. Eh, ajá, ¿Cómo es que se llama? Que eso le han cambiado mucho el nombre, pero antes se eso sí, eso llamaba, no me acuerdo. De ahí no iba no, mucho yo iba a la zona. pero ahí fui un par de veces porque bajábamos de la Plaza de Toro y caíamos ahí, pues. Exacto, O exacto. bajábamos ahí mismito, entonces caíamos en esa vaina, después íbamos a Virosca, no nos dejaban entrar, y de ahí para abajo, bueno, vamos para la Viuda, pues, o perdón, para la Cucaracha. Este, y bueno, o sea, esa vaina era, pero fíjate que tú dices algo bien interesante, porque yo, yo nunca, a ver, no soy amante como Fernando Romero, que le gusta mucho las corridas de toros. Yo fui como un par de años a la corrida. Y bueno, hicimos un grupito, ahí estaba mi hermano, estaba Tevié, estaba George, eh, había un grupito, Achepi también estaba, eh, pero como tú dices, uno llevaba su bota, pero uno tenía que beber de la bota de todo el mundo. Eso es algo tradicional. Si tú no llevabas nada, igual bebías, porque te daban de Igual, la demás. igual. Entonces, ¿cuál era el peor? Que cada vez que el toro llegaba y el man lo bombeaba y esto y lo otro, y ole, y ole, y ole. Entonces, claro, cuando el tipo hacía la estocada y la cuestión, entonces empezaban los peores, oh, que sí. Ese era un lenguaje que me tocó aprender porque no era desconocido para mí. El lenguaje taurino, para el que es taurino, taurino, eso Mm, tiene todo un trasfondo, ¿no? Y son muy seguidores de esa cultura. Entonces, ahí empezaban la vaina. Bueno, y empezaba con la bota, y empezaba el conteo. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y ahí, y el que llegara a más números, a más segundos, pues era el tipo más arrecho, pues, o la mujer más arrecha. ujú. Y tenía la potestad de decir, bueno, yo quiero beber aquella bota. Ah, mira tú, ay, trae la bota. Y se la jalaba la bota. En esa, me acuerdo que Virga, Chepi se fajó y se tomó esa vaina como agua, compadre. Y eso fue, no, que ya en el segundo toro ya la perdí. Yo me acuerdo que ya estaba casado y andaba, andaba con mi suegra. Y mi suegra llegaba muy alegremente. Ella dijo, cuando estábamos ingresando, no me dejen, no me cohíban de beber. Yo traje aquí mi vinito, mi vaina, y no quiero mariquera con ustedes. Bueno, resulta que la que bebió fue su hija y se jodió fue su hija. Este, y entonces cuando está terminando, que estamos saliendo. Coño, llega un soldado, uno de los agentes ahí que estaba en la plaza, y dice, mira, tienen que desalojar y broma. Y Chepi la estábamos arrastrando, llevando en hombro, arrastrando. Y el tipo, ¿qué pasó? Pero necesitan ayuda, necesitan que un paramédico. Entonces llega mi suárez y dice, no, es que se comió unos maní y le cayó mal. Porque unos metros atrás había dejado aquel pozo, no joda. ¿Qué te cuento? Bueno, para no ser largo el cuento, eso ahí salimos en ambulancia, fuimos a un CDI, una vaina, la recuperaron y vaina, y eso fue todo un show y Show. una anécdota, pero buenísima, porque cada vez que comentamos y echamos este cuento, coño, es súper comiquísimo, porque eso vivimos ahí tantas vainas. Chepi empezó a hablar, como estábamos en un CDI, empezó a insultar a los médicos, No, me ¿no? imagino. Porque eran médicos cubanos, entonces no joda.
Y entonces decía, ¿pero qué te pasa? A mí no me vas a traer para esta vaina. Llévame a una clínica que privada y no sé qué y tal. Yo tengo seguro. Aquel verguero, Fred. Y yo con aquella pena, borrachito, pero con aquella pena con la gente. Yo, no, tranquilo, nosotros estamos acostumbrados a todo este pedo. Pero fíjate, los niveles en aquel entonces de la rumba que uno se tiraba, ¿no? De todo la caña que uno se mandaba, el hígado en aquel entonces era un hígado más o menos rosadito, no Mm. como el de hoy en día, que ya está un No, poquito tonalizado ahí, pero golpeadito. Ah, pero ya está le echaba mucha golpeadito, agua también. pero todavía funciona ahí. Entonces, y yo creo que gracias a eso, compadre, de tanta caña, uno termina ya a estas, y eso lo podemos dar para otro live, a otro podcast, uno ya a estas alturas, entonces empieza a refinar las bebidas. Ah, claro, Antes te claro. tomabas esas guarapitas que si anís con Kool-Aid, con yogur, con ron del más chimbo y el más barato y el whisky callejonero, la verga. Un poco de bebidas todas extrañas y un poquito de gasolina y queroseno y vaina para que la vaina agarrara mínimo. Pero hoy en día, coño, ya has refinado y coño, hoy te tiras tu whiskycito de 12 años, 18 años, te tomas tus vinitos, o sea, ya es Fíjate, como que empiezas a subir un nivel y empiezas a explorar otras cosas que no sabías que existían y están ahí y son bien selectivas y muy sabrosas, ¿no? fíjate que no fue una feria, pero ya que lo mencionas, en un congreso de sistemas, que creo que también merece un espacio por ahí en algún momento, consiguieron que alguien, allá en Mérida, era Licores Los Andes o Timote, yo no sé qué demonios era. Lo cierto del caso es que para el Congreso, para la inauguración del Congreso, dieron unos cócteles. Y me acuerdo que eran unos cócteles azules, era un cóctel azul. ¿Qué Dicho. tenía? No lo sé, pero era azul. Era una copita que tú te servías, creo que estaba frío, no llevaba hielo, sino ya estaba frío, y tú te servías. Entonces, bueno, hubo la fiesta de inauguración, la gente se tomó sus coctelitos así. Cuando terminó, que íbamos a recoger, yo creo que tú estabas ahí, Yo pues creo que sí, me quedaron acuerdo de ese litros y litros coctelito. de esa porquería azul. Muchachos, nos la tomamos, nos agarramos una rasca, pero al día siguiente orinábamos azul, sudábamos azul y el number two también salía azul. O sea, ese tipo de porquería era el que uno le echaba al cuerpo, al hígado. Sí, 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 Entonces sí, hoy uno sí, sale, nos sí. vamos a tomar un Macallan de 18 años. No, güey, ese hígado ya, lo bueno ya se No, fue. pero bueno, obviamente, o sea, no, el hígado ya está curado, pero coño, lo que digo es que ya esa bebida azul, ya tú no te la tomas. Entonces No, no, ya, no, ya, hoy en día ya, no, pero, ya o hoy sea, en en esa día, época que ya uno hoy era en un día, pelabola, que estaba la jodedera en el momento, pero sobró, es que sobraron litros de porquería de esas, me acuerdo, pues yo me tomé varios, y al no, otro sí, día temblando, y yo me además acuerdo sudar, todo el también, yo mundo me acuerdo. sudaba y botaba azul, y no, la lengua azul, los dientes azules, era una cosa, pero, no, pero bueno, Sí, eso sí, es sí, sí. producto, eso se notaba mucho en ese tema de cuando habían este tipo de eventos, que además yo me estoy acordando ahorita que estábamos hablando de las exposiciones. Una vaina típica que vendían en las exposiciones, y después ya cuando yo me casé con Dairis y vivíamos en Mérida, así como era ir a comprar celulares, era comprar ollas de roca volcánica. ¿En ¿Qué serio, mierda era compadre, esa, güey? tú caíste en esa vaina? Seguramente Dairis compró alguna, y no, pero me acuerdo que era un tema, hacían panquecas, No se pegaba hacían la vaina. huevo y le hacían así, pero Sí, sí, siempre sí, sí. recordar eran las ollas de roca volcánica. Entonces, te tenías que Sí, esperar que sí, llegara sí. la feria, las exposiciones, para que tú fueras a comprarte tus ollas de roca volcánica Yo y recuerdo que sartenes. era un colombiano que tenía un microfonito así como tipo Ajá, Bad Bunny, ajá. en un microfonito y empezaba y venga, venga, doña, venga, 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 venga. Y empezaba y ponía el huevo, ponía la panqueca, ponía la vaina y empecé, ey, y hecho demostración y vaina, el bicho vendía su vaina. Yo nunca caí en esa vaina porque mi papá sí me decía, esa mierda es pura paja, porque al final te sirve.
los tres primeros huevos fritos y ya después no sirve para una mierda. Y se cambia de color y se escoñeta. ¿Y a quién le vas a tú reclamar si esa vaina es una exposición y no una tienda? No, ya te tenías que esperar el otro año y entonces ya la Ya el garantía otro había vencido, año. que era como de 6 días, eh, Exacto, entonces ya te seguramente. jodiste. Entonces, claro, además de que yo en ese entonces no estaba pendiente de olla. Veía la vaina porque me parecía interesante y cuando iba con mi mamá decía, coño, está súper chévere. Y mi mamá que le gusta cocina y vaina, pero mi papá decía, no, eso es un fraude, no te metas en ese pedo. Pero además, Las fíjate, vainas volcánicas, esa vaina no existe. olla, roca volcánica. Fíjate una cosa, el tema de la celebración, ¿no? Cuando yo me vengo a México, pues nosotros llegamos en febrero, pero para el siguiente año seguramente cuando ya venían, oye, y no, yo pregunté en la oficina, ¿no? Y me supongo que no vamos a trabajar porque ¿qué carnal? No, pero es que aquí no se celebra. Entonces fíjate que es interesante porque, por ejemplo, aquí en México, en algunas partes, de hecho estaba revisando a ver y resulta que el carnaval de Veracruz es uno de los, se supone que es el de los más importantes del mundo. Está de primero Río de Ah, mira Janeiro, tú. luego el de Venecia y luego el de Veracruz. Pero aquí no se celebra, ¿no? Pero además una cosa típica que tenían los carnavales en Mérida es que tú podías estar tomando alcohol por cualquier lado. Yo creo que hasta la iglesia podías ir con un vaso en la mano o con una botella y no importaba. Que eso, yo no sé si hoy en día seguirá igual, pero por ejemplo aquí en México la gente lo hace, pero no está permitido que la gente ande tomando por ahí, ¿no? Creo que en Acapulco tú puedes conseguirte Claro, gente que ande, pero interesante que ya en sí, Mérida, oye, no había ese, tú estabas en cualquier sitio sentado con tu cava, tu cerveza, tu licor, y no sí. pasaba nada, ¿no? Bueno, fíjate que en Mérida, pues obviamente está prohibido beber alcohol en la calle. Pero en carnavales eran los únicos días que tú podías beber alcohol Mm, libremente, caminando en la calle, y estando en alguna exposición, en algún evento, en lo que sea, en una esquina donde, y podías tener tu botellita, tu vaina, y no te decían nada. Son los únicos días que, digamos, el alcohol está permitido en eso. Hoy en día fíjate que no no sabía. sé, hoy en día no sé cómo, bueno, tengo 8 años que no voy a Venezuela, a Mérida. Si alguien que nos escucha es de allá y ha pasado carnavales en Mérida, pues que nos comente Que nos y lo diga comparte. cómo está Y el... Pero se y veía lo muy compartimos. animado. El domingo pasado fue la caravana y lo sé porque hubo ahí un tema con la caravana que pusieron a Chávez, a Maduro y no, y a Simón Bolívar y ay, hubo todo un desastre. Igual. Pero digo, se celebra todavía, pues, cosa que yo Claro, claro. creo que no sabía que si seguía o no, así como antes. No, yo creo, bueno, debe existir porque hay corridas Pues corridas sí, la todos corrida hay. siempre, Y si hay corrida, pues desnalgue va a haber. Yo recuerdo que antes de la corrida, no sé si tú recuerdas también, y tengo una experiencia bien interesante, que estaba el reinado de la reina del carnaval, la claro. reina. Y ese reinado, nada más y nada menos, lo transmitía Sábado Sensacional. Compadre, ese era otro rumbón, friend. Yo ahí, mira, en esas ferias y en esos sábados sensacionales, yo ahí vi a Chayanne, vi a Locomía, vi a un poco de artistas, pero no joda. Y de paso que la entrada era muy barata, para llenar la plaza. Estaba Daniel Zarco, Givel, Viviana Givel. Había un poco, creo que también Sí, vi cuando no estaba Zarco, el que estaba antes de Zarco era Gilberto Gilberto Correa. Correa. Ah, vi ese man, el dicho pucho, bien elegante el tipo. Entonces, y estaba el reinado. Y ahí, bueno, llegaban un poco artistas, y eso hacía turístico internacionalmente a Mérida, ¿no? Porque venían artistas de afuera. eh, y esa vaina yo me la calaba siempre. Cada vez que venía Sábado Sensacional, yo iba a pasar vaina. Yo iba a pasar vaina y eso era, pero un desnalgue total. Eso ahí se jodía con los artistas de vaina. Y de ahí salíamos a seguir jodiendo. Pero era como que
el inicio de la Feria del Sol, ¿no? Porque no es el sábado de feria, sino es antes. el sábado anterior, porque el domingo es la caravana que va a la... Exacto. El Bueno, domingo yo la te voy a dar una caravana y primicia, vamos. te voy a dar otra primicia aquí, que me acabo de acordar, no me acordaba, imagínate tú. Yo toqué en un sábado sensacional, porque ¿Pero qué los tocaste? primeros, Porque, ya, no sé, ahí voy, ¿tocaste ahí culo o voy. qué? Porque, No, salí como músico, coño, porque coño, yo tenía compadre. una banda, con unos amigos que se llamaba CQAZ, CQ-AZ. Era una bandita de rock, como pues en esa época estaba muy de moda eso. Y el cantante de ese grupo era Chucho Campos, estudiaba medicina. Por alguna razón, el tipo cantaba bien, lo que era una mierda era la banda, pero nosotros le echábamos bola. Yo tocaba bajo, entonces el bajo, Tú tocabas y bajo? Chucho consiguió ser de los primeros que cantaban, pues a las 4 de la tarde, cuando empezaba, metían a los locales, pues porque tenía que tener unos teloneros de Mérida, no sé qué, y Chucho fue a cantar con eso. Entonces, pues Chucho fue con su banda, que éramos nosotros, y ahí aparecimos, pues doblando, ¿no? Pero ahí yo, a ver si consigo ese video en alguna parte, pero estuvimos Verga, pero ahí, chequé a ver, porque Sábado que no me acuerdo ni el año, Sensacional, debe ser el 90 y algo, 92 verga, sí, o no, no compadre, menos, saliste en 89 televisión, fuiste famoso. una cosa No, compadre, así, pero no me usted, acordaba que estábamos ahí en la Plaza de Toros esperando estás viendo, atrás y tal, porque era cuando empezaba, los primeros tenían que ser, no eran conocidos, pues, y tenían que haber claro, gente de Mérida. sí, Entonces sí, Chucho sí, sí, cantaba muy bien y fue para allá, pero igual cantaba muy bien, pero todo era doblado, pues. En ese momento era todo sí, doblado sí, ahí. sí, todo era doblado. Pero sí, sí, yo estuve ahí y me acordé, chico, fíjate. Sí, compadre, Ya has que ves, tenido, has rodado, le echa bola, he hecho cualquier alto huevonada. kilometraje. Coño, está bien, bueno, excelente. Pero Sí, ahorita no, sí, sí. ahorita, y sigues, tocas bajo, sigues tocando. No, fíjate que esa es una historia, inclusive la respuesta es no, me dejé de eso, siempre me gusta mucho la parte musical, pero resulta que el bajo que yo tenía se lo compré a un chamo que era buenísimo tocando, pero era, o Eh, sea, y tocaba guitarra y bajo y le faltaba un brazo. ¿Y cómo tocaba guitarra sin brazos? O sea, Ese explícame. tipo era, no me acuerdo cómo se llama, o sea, o se llamaba, no Verga, sé. Pero compadre, era un tipo brillante tocando y él tocaba, creo que tocaba con su, no sé, se ponía pero el tipo tocaba y le faltaba un brazo. O era que la mano la verga, tenía como una manito, no sé. Pero el mocho le decíamos, el mocho no sé quién. verga, no, está bien. Bueno, pero entonces imagínate tú, dejaste el bajo que pudiste haberlo seguido, no sé, por hobby, bueno, ese sido un Bad Bunny hoy en día. Pues ahorita estuviera de moda, porque por lo visto no hay que tener mucho talento para ser famoso, hay que tener otras Bueno, cosas. Pero bueno, no nos metamos por esa co- vía. co- sí, no me doy, pero como lo dijo él en el Super Bowl, coño, tienes que creer en ti. Si yo creé en mí, tú tienes que creer en ti. Coño, si él lo logró, Sí. cualquiera lo puede. Bueno, es un buen mensaje por ese lado. Pero bueno, sí, quién sabe dónde estarías ahí tocando, estando de gira y tuvieras pelo largo y vaina, otro semblante. Yo creo que vale la pena que hagamos como, porque me acuerdo de esa época, hubo en Mérida, hubo un, como un movimiento de rock, pero bien Sí, bueno, fuerte. Había una academia de rock. siempre lo tuvo, porque inclusive, bueno, ya que tú estás contando que tuviste una bandita, yo intenté de crear una bandita, pero claro, yo no tocaba una verga. Tocaba era mi primo y mi hermano. Y yo recuerdo que entre tanto joder y vaina, yo le digo, bueno, vamos a hacer una canción. Hicimos una canción, Fred, se llama Pipí Fantasma. Y una canción, pero súper comiquísima, que la letra es una mierda, por supuesto. Pero grabamos la canción y por ahí creo que mi hermano me dijo que tenía el cassette con la grabación de esa vaina, porque la grabamos ahí en un estudio y hacíamos la guitarra se hacía aparte, el bajo se hacía aparte, la voz se hacía aparte, los coros, y al final pegamos todo y bueno, salió una vaina ahí. Pero ese era
el momento donde tú dices había un movimiento de rock y un movimiento donde había muchas bandas en Mérida. Cualquier Ujú. localcito tenía una banda ahí tocando, ¿sabes? O sea, era una cosa. Y yo me acuerdo que venía mucha gente, muchos artistas a Mérida a hacer conciertos. Estaba el de Paul Gitman, venía Aditus, venía poco de gente a Mérida a hacer dentro de la gira nacional, pasaba por ahí y la vaina se llenaba. Pero sí recuerdo que había muchas bandas, muchas, muchas. Carlos Sosa creo que su hermano tocaba en una banda, creo que este, sí. de rock y sobre todo era mucho rock, ¿no? Mucho, mucho Rock, rock. rock, era rock, eh, Soda Stereo, Miguel Mateo, era mucho rock en español, además, que se sí, sí, hacía. sí, sí, sí. Y me acuerdo que arriba en la plaza de Belén, ahí se hacía siempre un evento de rock, ¿no? Entonces me acuerdo ahorita por el tema, Sí, sí. pues Bueno, Crocs nosotros, también. Crocs, no, bueno, Cross ni bueno, se diga, Cross es el padre del y rock en hoy, Mérida. y hoy en día, pues, por supuesto, sigue tocando y es todo un influencer en esa área, ¿no? Él es el Ujú. rockero del grupo. Del Así grupo, que, sí, sí, sí. pero no, de verdad que, bueno, los carnavales en Mérida eh, son emblemáticos. El que tenga la oportunidad de visitar Mérida en estas fechas, pues la va a pasar muy bien. La va a pasar muy bien y ojo, con ánimo de disfrutar y de joder, ¿no? O sea, si vas, que voy a Mérida porque voy a descansar en la montaña, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque en los carnavales Mérida es otra cosa. No, y hay muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, también, a mí que me siempre he estado con el tema de automovilismo y tal. En las ferias hacían el Rally de Mérida o una edición del Rally de Mérida, por ejemplo. Entonces, también había ese evento. Había muchas cosas. El- el- la cantidad de actividades y de eventos que habían era, pues, y Sí, sitios, bueno, toda la ciudad era eso tú dices del rally mira, bueno, yo nunca fui a un rally, pero sí me acuerdo que habían exposiciones de vehículos también. eh, vehículos en aquel entonces clásicos, ¿no? Ajá, también. Y vehículos envenenados. Estaba el Mustang. De por sí, mi Mustang no pudo competir porque en ese entonces no estaba en muy buenas condiciones, pero había Mustang, habían Sí, 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 este, carros modificados. No, era bien bonita la exposición. Y también había una exposición de motos Harley. también. Había, Todavía van eh, y hacen, hacen vainas y todo. O sea, ujú, ujú, es un club que en la feria se van andan todos juntos y toda esa vaina. ujú, Y había sí, mucho club de vehículos. Estaba el club, por supuesto, de los Mustang, el club de Volkswagen, que tú que tuviste en Volkswagen, había un club de también. Volkswagen. Todo el mundo que tuviera un Volkswagen tenía que estar metido en el club y hacían eventos y hacían vainas. Los Dark, los Dodge. Los Dodge Dart, sí, sí, Yo no, creo que había, ese carro yo creo que es el único que todavía existe en el planeta y es en Mérida. Allá deben haber un poco de Dart debe haber. porque, Yo no he visto, no, porque, sí, creo que en estos días vi uno aquí, pero dos puertas, en lugar de cuatro, que era lo común que habían allá. Pero yo me metía mucho, estaba ah, muy metido con el tema también de los carros porque siempre me gustaba. Entonces teníamos un grupo, los piques. Había piques también en diciembre, en carnaval siempre había piques abajo en la Panamericana. No, eso era para sí, lo sí, que había quisieras, muchas ¿no? cosas. Y la gente como loca y uno joven, Sí, ¿qué más? Había que hacer lo que tocara porque no había otra opción, pues. así es, así es, así es. Así que bueno, nada, pues, para los que nos están escuchando, si quieren comentar y aportar, bueno, bienvenido, será pues un honor poder leerlos. Eh, Son tantas cosas que quizás algo se nos escapó de sitios. Bueno, estaba este sitio también muy famoso donde se tocaba la patana. A mí me gustaba mucho Ah, ese sitio. la Esa vaina era patana. imposible de entrar si no llegabas temprano. Y así pues una infinidad de lugares
que bueno, o sea, seguramente se nos escapan eh, y pueden comentar y pueden aportar también dentro de este espacio, que es la idea para compartir, pues. Y son Claro que huevonadas que sí, nosotros estamos hablando aquí y, bueno, y por eso aquí, pues, solamente hablamos huevonadas. todos, todas las que sean necesarias. Así mismo. Así que bueno, vamos a ver qué nos viene el programa de la próxima semana, que quizás lo tengamos para finales de semana o cuidado si no la otra, porque como está carnaval Ah, justo está atravesado, el, pues quizás, pues, no sé, dependiendo de mis actividades carnavalísticas, no sé qué vaya a suceder, pero bueno, estaremos en contacto, compadre, para ver si hacemos un nuevo episodio y seguimos hablando huevonadillas. que nos compartan ahí los que nos ven algún tema que tengan por ahí que les parezca interesante. Ahí han También. salido algunos buenos, han salido unos buenos que la producción está trabajando ya. Así es, así es. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá en estos minutos de huevonada. Eh, Siempre es refrescante y me vino mucha memoria de momentos y amistades que compartimos muchas cosas en esos días carnavalísticos. Y bueno, de verdad, contigo, compadre, yo en ningún carnaval cuadramos, nunca. No, Ni creo que en ya, estos, ni, cuando vendía cerveza y eso, creo que sí me acerqué ahí, pero es que puede yo tenía ser, unos puede amigos ser. muy malandros en esa época y era complicado. Cuando entraba, no te digo que yo, Sí, sí. yo salía el jueves y regresaba el miércoles de la siguiente semana a mi casa. Bueno, compadre, tiene que cuidar mucho a mi sobrina porque la sangre se comporta igual. Y esa va, sí, viene por ahí algo complicadillo. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar acá. De verdad, un placer. Yo, Isar González, desde Panamá y Fernando Castellano desde México. Un Desde placer México. haber compartido estas huevazones que hemos conversado y esperamos haberlos divertido un rato. Y también para los de nuestra época y a los nuestros conocidos, pues que también le hayamos refrescado esos momentos que disfrutaron en carnavales en Mérida, que seguramente también tienen sus anécdotas y sus este, situaciones. Así que bueno, feliz noche Así para es. todos. Estamos en contacto, compadrito. Nos vemos la otra semana. Sí, señor.